Buenas noches. El día de hoy vamos a exponer sobre el terrorismo y mi grupo está conformado por Calcina Fulci, Jara Chu, Núñez Espinosa, Iván, Bernía Barrón, Reyes Inostroza y mi persona, Gamarra Fermín. Yo voy a empezar sobre lo que son los primeros atentados y emboscadas. El primer punto, en 1980 se inició una lucha armada en Ayacucho. Aquí se realizó como una, este, como una elección por primera vez en 12 años y Sendero Luminoso era izquierdista y inició la lucha armada en la provincia de Ayacucho. En el segundo punto tenemos el Sendero Luminoso quemó las ánforas y células de votación. Eh, Cuando se realizaban las elecciones, Sendero Luminoso realizó esta quema en el pueblo de Yusqui, iniciando el primer acto terrorista, pero fueron capturados rápidamente por los efectivos y se volvió a tomar las votaciones con normalidad. El otro punto sería Sendero Luminoso creció su territorio. Eh, Esta organización tenía mayor apoyo en la Sierra Central, ya que asesinaban a los ladrones de ganados de la zona, ¿no? Y ahí también asesinaban a los trabajadores que eran controlados por parte del Estado en las ciudades de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Eh, Además, el gobierno ignoró lo que empezaba a hacer el Sendero Luminoso porque pensaban que eran unos simples actos que hacían. Eh, en el cuarto punto tenemos el grupo senderistas asaltaron la cárcel de Ayacucho en abril de 1982. Aquí se realizó el primer ataque más importante por parte de Sendero Luminoso, que tuvo la, la acción inmediata de los policías y los policías asesinaron a varios senderistas en, en un hospital. Ahí el gobierno se dio cuenta que esa organización era muy peligrosa y declaró en estado de emergencia a esa ciudad. Eh, Continuando ahora con la escalada y pico de la violencia. En primer punto tenemos el asesinato de periodistas. Eh, Sendero Luminoso continuaba con su asesinato de hostilidades políticas y a sus propios integrantes que eran como acusados como traición y eso. Y ahí también los comuneros asesinaron a ocho periodistas que vinieron de Lima porque pensaban que formaban parte de la organización senderista. El siguiente punto sería ataque en ciudades. Aquí continuaban con los asesinatos constantes por parte de Sendero, que mató en esa parte a 135 personas. Y en 1983 esta organización empezó a dañar como son las infraestructuras de varias ciudades y también empezó con el derribo de las torres de alta tensión causando varios apagones en las diferentes ciudades del Perú. El siguiente punto sería el expreso de la muerte. Esta frase tiene por la razón de que unos 40 terroristas que fueron dirigidos por Quispe Víctor realizaron un asalto a un autobús y ahí se trasladaron por diferentes lugares asesinando a 116 personas con armas y piedras. En el último punto tenemos el ataque en las elecciones nacionales. Sendero Luminoso también realizó atentados hacia personas específicas o únicas, por así decir, como lo que pasó el 24 de abril de 1985. Y ahí es que Sendero atacó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que en ese tiempo era Domingo García, y también asesinó a varios sacerdotes de esa localidad. No le pase a mi compañero. Muy bien. Vamos a pasar por el siguiente punto en donde se puede ver el despliegue nacional del terrorismo. Esto sucedió en la fecha de junio de 1986
y terminó en marzo de 1989. En este punto, nosotros podemos ver que Sendero Luminoso tuvo una gran expansión. Esto a pesar de que había control parcial de las fuerzas del orden sobre la subversión, el Sendero Luminoso se logró expandir por la costa centro y norte en los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash y Lima, en la Sierra Norte, en la parte de Piura y Cajamarca, en la selva centro y norte, en la parte de Loreto y Ucayali, y también tuvo una gran influencia en la zona central del país, en donde cometió algunos asesinatos y actos de terrorismo. Otro punto en donde también podemos ver los actos vandálicos que tiene Sendero Luminoso es que ellos causaron un equilibrio estratégico. A ver, Sendero Luminoso tenía la intención de llegar a un equilibrio estratégico entre los años 1989 y 1992. En esta etapa, el poder que tiene Sendero Luminoso tiene la misma fuerza que el gobierno. Esto también se debió gracias a la crisis económica y a la nueva escalada de la expansión terrorista, propiciando un estado de crisis en el país. Todo esto según el pensamiento de Gonzalo, que es una adaptación de Abimael Guzmán de la teoría maoísta del Perú. Cuando se habla de equilibrio estratégico, hace referencia a que, como lo había mencionado, el gobierno, el grupo terrorista Sendero Luminoso, llegó a equipararse al gobierno nacional. En esta etapa se caracterizó por la cantidad de atentados que hubo. Hubo 1925 atentados con explosivos documentados, coches bomba, y también ha sido representado el ataque del Canal 2. Para poder combatir este tipo de influencia, se creó lo que fue la atención en los cabecillas, creando lo que es un grupo especialista en donde estaba conformado el DECAS y el ejército peruano, en donde hacían grupos de combate armado y patrullaje. De esta manera se lograron capturar los cabecillas principales de lo que es el sendero de Sendero Luminoso, y finalmente se procedió con la captura de Abimael Guzmán el 12 de septiembre de 1982. Esto también podemos ver que se llama bueno, de esta manera podemos ver que los gobiernos establecieron también algunas políticas de gobierno para que no se puedan luchar a ciegas para que no se pueda tener una lucha ciegas contra Sendero Luminoso. La primera lucha se presentó en el gobierno de Fernando Belaúnde en el año 1980 y 1985, en donde básicamente luchaba el gobierno ciega, ya que no conocían lo que es este grupo terrorista como tal, y como lo mencionó mi compañero hace un momento, no le daban importancia. Después se empezaron a ver excesos de ataques a la población y mucha violación de los derechos humanos. Después, en el gobierno de Alan García, se empezaron a aplicar medidas de control, en donde se utilizaba la inteligencia contrasubversiva, y finalmente, en el gobierno de Alberto Fujimori se empezó a utilizar la inteligencia contrasubversiva, en donde simplemente un grupo de inteligencia presentaban los puntos en donde el Sendero Luminoso podían atacar para de esa manera adelantarse a sus planes. Uno de las caídas de Sendero Luminoso se debe al decreto legislativo número 741, en donde el gobierno establecía entrenamiento y también proporcionaba armamento a las rondas de campesina y el GI. Debo decir que había un grupo, aparte de Sendero Luminoso, había un grupo paramilitar paralelo a este, en donde, bueno, según la Comisión de la Verdad, dice que el Grupo Colina pertenecía a una facción del gobierno. En cambio el gobierno se ha encargado de desmentir esto, en donde dice que el gobierno no participaba con el Grupo Colina, y el Grupo Colina cometió una gran cantidad de masacres, en donde se encuentran la masacre de La Cantuta, la masacre de La Santa, la masacre de Pativilca y la masacre de Barrios Altos.
Las víctimas de Sendero Luminoso en este tipo de atentados ha sido numerosas. Contra las víctimas de Sendero Luminoso tenemos 69.280 muertos, 23.969 identificados, 45.311 sin reconocimiento, de los cuales Sendero Luminoso fue responsable de 31.331 muertes. Debo decir que Sendero Luminoso al final de sus años empezó a deteriorarse porque se enfrentaba contra problemas en donde sus operaciones vendían desde un pensamiento, empezaron maoísta y luego se transformaron en marxista, en donde decían que las revueltas debían de ser desde el campo hacia la capital. Sin embargo, Sendero Luminoso no tenía respuesta de la población campesina, tenían desacuerdo. Y esto es debido a que se realizaban juicios populares en donde enjuiciaban y mataban a personas en frente de todo el pueblo y también había gran cantidad de robos y asesinatos. Por este mismo motivo se inició un adelanto de la revolución de Sendero Luminoso. También Sendero Luminoso prohibió el ejercicio de política y también una reestructuración en la lucha antisubversiva. Por este mismo motivo, el Sendero Luminoso perdió popularidad. Bien, entonces, continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de lo que es el declive de Sendero Luminoso. Como ya había dicho mi compañero, la captura de Abimael Guzmán se le llamó Operación Victoria, que, que fue hecho por un grupo inteligente del mismo gobierno, y el cual capturaron a Abimael Guzmán en su propia casa, a él y a 4 mujeres más, el 12 de septiembre de 1992. Lo cual, una vez que ya Abimael Guzmán estaba recluido ya con las autoridades, suscribió un tratado de paz con el gobierno, el cual se firmó el 1 de octubre de 1993 por Abimael Guzmán y sus 17 cabecillas de Sendero Luminoso. Suscribieron un acuerdo de paz y fue leído por Alberto Fujimori en esa misma fecha en la ONU. Con respecto al aislamiento del narcotráfico, se sabe que Sendero Luminoso tenía un control grande, pero una vez que cayó Abimael, esto se desmoronó poco a poco, ¿no? La organización empezó a perder acciones militares frente a las rondas campesinas, y después de que cayó Abimael Guzmán, quedó el cabecilla que se llama Oscar Ramírez Durán, el cual también fue capturado, y prácticamente la presencia del terrorismo de Sendero Luminoso fue netamente nula ya. Baja un poco más, Michael. Con respecto a las políticas contra la homosexualidad, durante el año en que Sendero Luminoso estuvo en pie, una periodista logró captar un comentario de una testigo de qué es lo que hacían con los homosexuales en Sendero Luminoso, ¿no? Se dice que que Sendero Luminoso, o sea, y el MRTA asesinaron hasta 500 personas no heterosexuales entre los años 1989 y 1992. Estas torturas eran muy atroces, el cual fue muy desesperante en esos años, ¿no? Con esto ya acabo mi exposición y doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición,
en lo que sería respecto a algunos hechos ocurridos en el siglo XXI. Eh, Aproximadamente para el 2001 se toma de conocimiento de parte de lo que sería del grupo Proseguir, un remanente de lo que sería Sendero Luminoso localizado en el Braem. Eso estaba conformado por 3 compañías de alrededor de 100 militantes en total. Se cree presuntamente que estos estaban relacionados con lo que serían narcotraficantes y solían refugiarse en lo que serían las zonas selváticas. Exactamente el 9 de agosto del 2001 se da el primer conflicto militar desde 1999, donde supuestamente se había desmantelado de manera completa lo que sería todo este grupo. Para el año de 2003, el 9 de junio, ocurrió un atentado hacia un convoy militar en Tocate. Producto de esto también hubo algunos secuestrados que serían de la empresa Technis, que eran los que estaban trabajando en lo que sería el gas de camisea y el proyecto de camisea, lo que después sería considerado como el secuestro de camisea. Ya para 2006 se condenó a cadena perpetua a Abigail Guzmán y a su pareja sentimental, Elena Iparraguirre, a cadena perpetua, junto con otros 10 subversivos de la cúpula, entre aproximadamente a ellos entre 25 y 35 años de edad, y a la cúpula en general a un monto de 1.118 millones de dólares por reparaciones civiles. Y para lo que sería el año de 2012, se capturó en la región de Alto Guayaga al camarada Artemio. En el 2013, en el 11 de agosto, producto de la operación Camaleón, se realizó una emboscada conjunta entre los militares, la marina, a lo que sería la muerte del camarada Lipio, la muerte del camarada Gabriel y la muerte del camarada Alfonso. Y ya para el 2015 y el 2016 se lograron liberar a algunos indígenas ayanincas que estaban de esclavos prácticamente para lo que sería el grupo de Sendero Luminoso. Y en el 2016 el Departamento de Estado de Estados Unidos designó como terroristas a los hermanos Palominos y a Tercera Loya Vilches, reclamando que fueran expatriados hacia Estados Unidos. Bueno, eso sería todo por mi parte. Le doy paso a mi siguiente compañero. Con la exposición y con lo que mi compañero anterior mencionó de los ataques en el siglo XXI, hemos visto que en los últimos años Sendero Luminoso también ha estado realizando algunos ataques en menor cantidad debido a secuelas, digamos, o a algunas personas que siguen creyendo en eso. Los primeros ataques los tendríamos en el año 2008, en el 10 de octubre en Tayascaja y el 26 de noviembre en Guayaga. También tendríamos las emboscadas entre 2009 y 2011. En 2009 tendríamos el 9 de abril en el Valle de los Ríos Apurímac, Guene y Mantaro, en el Brae, en donde hubieron un total de 13 militares muertos. Y en el 2011, el 5 de junio, en la aldea de Choquetira, al sureste de Cusco, teniendo 3 soldados muertos. También tendríamos el secuestro de empleados de Camisea en abril del 2012, en donde según una línea de tiempo de ese mes tendríamos que el 9 de abril fueron secuestrados 36 trabajadores de la empresa Camisea en el centro poblado de Quepachiato, en distrito de Chacrate, en la provincia de la Convención. Entre estos terroristas, digamos, participaron adolescentes entre 14 y 15 años y según se menciona, estos estaban siendo manipulados por Sendero Luminoso. Lo que sería el 12 de abril se realizó una operación llamada Libertad con la brigada de 24 Sinchis, y el 14 de abril los 36 rehenes o trabajadores de Camisea fueron liberados al haber pasado algunos días. Si no me equivoco, el 18 de abril el cabecilla camarada Gabriel se acercó hacia los periodistas y afirmó ser el autor del secuestro de Camisea, e incluso hasta
este caso se menciona que el presidente de ese entonces, Ollanta fue a esa comunidad a saber qué fue lo que pasó. También tendríamos ataques a soldados previo a elecciones del 2016. Se realizaron atentados en Santo Domingo de Acobamba y Chochegua en el 2016. Según se menciona, emboscaron a una patrulla que estaba llevando las urnas de votación hacia el pueblo de Matichaca, en el poblado de Jatuncasa, cerca al Brain. Tendríamos también ataques a policías en el 2017 y 2018. Se menciona que en el 2017 hubo 3 emboscadas en las cercanías al Brain, dejando un total de 7 policías muertos y 2 heridos. El 18 de marzo en Curumpiaria hubieron 3 policías muertos, el 31 de mayo en Luricocha un policía muerto y 2 heridos, y el 6 de septiembre en Churcampa 3 muertos. Y en el año 2018, el 5 de junio en Anco, provincia de Churcampa, se realizó otro ataque dejando 4 policías asesinados, incluso cuando se decía que esa zona en esos tiempos ya estaba fuera de lo que sería Sendero Luminoso. En el año 2017 se realizaron algunas liberaciones de personajes relacionados a Sendero Luminoso. Tendríamos a Marixa Garrido Leca, que fue detenida el 12 de septiembre de 1992 en la misma operación en la que se detuvo a Abimael Guzmán, y fue liberada luego de haber cumplido su condena de 25 años. También se liberó a Marta Guaitay el 16 de octubre, también luego de haber cumplido su condena de 25 años, y se menciona que este era miembro del Comité de Socorro Popular y de la agrupación Abogados Democráticos relacionado a Sendero Luminoso, y a su vez también se decía que era integrante del comité central de este partido terrorista. Con respecto a algunas asociaciones relacionadas a Sendero Luminoso, tendríamos al Movadef y al FUDEP, perdón. En primero, el Movadef significa Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales. Fue fundado el 20 de noviembre del 2009, y hasta los años 2012 se mencionaba que tenía 8 comités nacionales y 2 internacionales, esto intentando participar también en las elecciones que se acercaban, pero fueron rechazados debido a estar relacionados con Sendero Luminoso, y finalmente fue disuelto en junio de 2017 debido a los procesos legales de sus integrantes. El FUDEC significaría el Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano. Fue organizado en el 2015 y está asociado con Movadef, y estos decían tener 73 comités provinciales para intentar participar en las elecciones del 2016. Eso sería todo con respecto a los últimos ataques de Sendero Luminoso. Para continuar con la exposición, voy a mencionar algunos puntos claves, por así decirlo, de lo que viene a ser el Sendero Luminoso. ¿Puedes poner todo en general, Michael? Ya, en este caso tenemos uno de los periodos más oscuros, por así decirlo, de Perú, ya que se va a vivir una época de mucha violencia desde el 80 hasta el 99, que va a ser la época en donde el Sendero Luminoso va a tener mayor presencia en Perú. Y esto se va a dar principalmente a uno de los pecados que se considera del Estado peruano, uno de sus pecados originales, es la falta de representatividad del Estado. Y es que de hecho muchas personas no se sienten representadas por lo que viene a ser el Estado y están olvidadas. Tal es el caso de los indios o personas que vivían en lo que vienen a ser las comunidades indígenas o en las personas de la sierra. Es por eso que ante la falta de recursos o ante las diversas problemáticas, Sendero Luminoso proliferó en este tipo de ambiente. Luego tenemos a lo que viene a ser la escala del pico y violencia. Durante esta época, el Sendero Luminoso se va a expandir y además va a empezar a cometer actos atroces, por así decirlo, masacres a nivel, eliminando varias personas en un solo día. Luego tenemos a lo que viene a ser el despliegue nacional del terrorismo, donde se van a expandir a diversos lugares y de diversas regiones. Incluso van a llegar a lo que viene a ser la capital de Lima. Y como dato curioso, una de las formas de saber que Sendero Luminoso estaba presente en cierto lugar era cuando se encontraba a un perro, normalmente de color negro, colgado a un poste. Luego tenemos a lo que viene a ser declive. Uno de los periodistas que relata acerca del terrorismo menciona que el declive del terrorismo se dio por diversos motivos, una de las cuales fue cuando los senderistas empezaron a tomar a los campesinos, a los hijos de los campesinos, para que luchen por su causa.
Y esto originó que los campesinos que anteriormente apoyaban lo que viene a ser el Sendero Luminoso se volvieran en contra y empezaran a formar lo que vienen a ser rondas campesinas. Cabe resaltar también que una de las principales causas por la cual se ganó lo que viene a ser Sendero Luminoso viene a ser la participación de las rondas campesinas, que actualmente ya no hay mucha presencia de ellos, pero en algunas comunidades aún se sigue practicando debido a la falta de la autoridad que se puede ver en esos lugares, la falta de presencia policial en esos lugares. Y luego pasamos a lo que viene a ser el siglo XXI, donde a partir de los años 2000, donde se va a ver que Sendero Luminoso no se extinguió por completo. De hecho, se va a dar una insurgencia en lo que viene a ser en el BRAN, apoyados por lo que viene a ser el narcotráfico. Y como conclusión podemos decir en forma general que Sendero nunca más, porque ha sido una época demasiado oscura, demasiado violenta, donde peruanos se estaban matando entre peruanos. Eso sería todo.